emprendí el camino en el año 2017. Renuncio como ministro de Economía y me candidato, perdí las elecciones. Y cuando terminó la elección, muy rápidamente soy de dar vuelta a la página, de no mirar la derrota y mirar el siguiente desafío. Eso lo aprendí del deporte. Practiqué rugby muchos años, fui seleccionado nacional, lo sufrí a los Pumas en reiteradas oportunidades, así que he sufrido en carne propia, pero me ha dado enormes herramientas y enseñanzas a lo largo de mi vida, que hasta el día de hoy las implemento en el día a día. Así que emprendí el siguiente desafío en mi carrera. Yo decía, yo había construido una pata académica, había construido una pata en política pública, me había aventurado a la política partidaria, pero me faltaba una pata que yo decía, no es esta mesa que yo quiero, no es sólida, le falta algo. Y es la pata del sector privado. Porque también había sufrido en carne propia la falta de involucramiento de los empresarios, de los gremios empresariales, en la importancia de que haya buenas políticas públicas, de que haya buenas instituciones. Entonces yo decía, ¿cómo yo salgo a convencer? Porque no lo pude hacer. Yo partía siempre del prejuicio de aquel que es un funcionario público. Y obviamente el empresario dice, no, ¿y vos qué sabes? ¿Vos qué sabes de lo que es arriesgarse? ¿Qué sabes vos de lo que es contratar y después tener que despedir, de vender y no cobrar? Vos no sabés eso. Funcionario público cobra a fin de mes su sueldo, no importa lo que pase, llueve, salga el sol, lo que pase. Entonces yo sentía dentro mío me falta eso y me aventuré a trabajar en el sector privado, me fui al sector bancario y había dos razones, ¿verdad? Uno, los salarios son los mejores en el sistema bancario, que no es un tema menor, pero el otro tema era que desde un banco uno puede ver todos los sectores económicos. Ve el sector agrícola, ganadero, industrial, comercial, servicios, pero también puede ver al empresario grande, al mediano y al pequeño. Así que así estuve durante 5 años y allá por el 2022, pasada la pandemia, cuando empezaban a calentar los motores de las elecciones, dije nuevamente voy a darle un intento y me candidaté, gané las internas en un partido tremendamente tradicional, súper conservador como el Partido Colorado, y gané el 30 de abril las elecciones con la mayor diferencia en la historia de Paraguay y obteniendo por primera vez mayoría en ambas cámaras del Parlamento. Así que fue una experiencia espectacular. La elección fue el 30 de abril, 1 de mayo, Día de los Trabajadores. El 2 de mayo puse un equipo de transición y empezamos a generar las reformas y a lo largo de este año ya que hemos estado, más allá de que yo asumí el 15 de agosto, hemos pasado reformas que estaban paradas durante 30 años, reformas en seguridad social, reformas tributarias en el sentido de que hemos alivianado la carga tributaria. Esto es parte de la historia de Paraguay que por supuesto estoy abierto a hablar en más detalle, ¿verdad? Porque mucho de lo que habla la Argentina, que yo creo que es el camino correcto, el que está llevando adelante el presidente Milei, Paraguay lo hizo hace 20 años y está demostrado que así como el señor Laffer lo había demostrado hace muchísimos años, cuando disminuimos los impuestos, las recaudaciones en realidad aumentan. Y eso hizo Paraguay. De 30%, que era la tasa de los impuestos, la bajó a 10% y las recaudaciones empezaron a crecer y hubo un aumento de la inversión tremenda a lo largo de los últimos 20 años. Entonces, Paraguay hoy se encuentra en un momento interesante, un país que está con una impronta diferente. Y acá, de vuelta, nuestro proceso histórico es importante. Paraguay, como ustedes saben, es un país que mantiene tradiciones. Es una sociedad muy conservadora, debe tener probablemente el mayor índice de población católica en América Latina, seguro, y entre una de las más altas del mundo. Ahí podemos ver nuestra historia de las misiones jesuíticas, los guaraníes eran muy devotos también. Entonces Paraguay es un pueblo muy creyente, de mucha fe, conservador. La Constitución prohíbe el aborto, es la Constitución, y la Constitución prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, por más de que es un país abierto, un país que no discrimina, pero el matrimonio en la Constitución está consagrado y es un tema que si hoy se pone como un plebiscito,
probablemente el 90% de la población va a decir queremos que se mantenga así. Y ese conservadurismo y esa visión también nos ha mantenido en relaciones históricas. Por ejemplo, nuestra relación con Taiwán, que es muy difícil de entender, pero dicen, ustedes están locos, ¿cómo no le reconocen a China continental? Yo sé que es muy difícil de entender. Hace 66 años nosotros mantenemos una relación con Taiwán y hoy probablemente está en su mejor momento. A mí me tocó ir muy joven a Taiwán, como le tocó a muchos paraguayos ir a estudiar, a capacitarse y entender cómo esa isla pudo convertirse en un gran gigante. Hoy Taiwán, con todos los riesgos, con el desconocimiento del 98% de los países del mundo, domina el mercado de semiconductores. 85% de todos los microchips que se producen en el mundo salen de la isla de Formosa. Y este es un proceso cultural que ellos hicieron, y lo hicieron de la adversidad. Y para Paraguay ese es un ejemplo muy interesante, porque también nosotros nos hemos forjado en la adversidad. Un Paraguay que tiene una historia de gloria, un Paraguay que tiene una historia de haber sido el primer país que conquistó la independencia en 1811, antes que Argentina, antes que Uruguay, antes que Brasil. Un Paraguay que alcanzó niveles de desarrollo que lo ubicaban entre las naciones más desarrolladas del mundo en 1850, pero que se enfrentó a sus vecinos en una guerra de exterminio en el año 1864. Ese tratado que decía vamos a eliminar al Paraguay, una guerra que durante 6 años nos arrebataron 60% del territorio y se le mató al 90% de la población masculina. Y cuando terminó la guerra nadie vino a socorrer al Paraguay. Tuvimos que convivir con nuestros verdugos durante muchos años y ese proceso de recuperación ha sido muy largo, muy doloroso, pero también ha forjado un pueblo muy resiliente, un pueblo que conoce de la adversidad. Entonces, hoy mirar a un Taiwán enfrentado a un China no nos sorprende en lo más mínimo. Es más, nosotros creemos que Taiwán va a sostener esto. Y eso también nos lleva a tener una cercanía muy fuerte con el Estado de Israel. Paraguay fue uno de los votos claves de la creación del Estado de Israel en la votación en Naciones Unidas y por lejos ha sido el país que más cerca ha estado a lo largo de Israel en los últimos años, votando siempre del lado de Israel, y celebramos que Argentina desde esta administración también está votando las resoluciones a favor de Israel. ¿Por qué? Porque también encontramos en la historia de Israel, en la historia del pueblo de Israel, una historia que para nosotros es muy interesante. La adversidad como una motivación para el desarrollo, la adversidad como algo que une a una sociedad, pero también en el contexto más reciente de este Paraguay de 35 años que ha salido de la dictadura, 35 años, parecería un número más, pero yo lo veo muy parecido al viaje que hizo Moisés cuando salió de Egipto, que duró 40 años. ¿Por qué 40 años cuando podrían haber llegado en 7 días en línea recta? Porque en 40 años se iba a renovar la generación. Y aquellos que habían nacido con un modelo, principalmente la esclavitud, cuando llegaran a la tierra prometida no iban a tener esa carga emocional, que no es una cuestión de educación, es una carga emocional. Y yo creo que Paraguay está viviendo eso. Yo creo que nosotros estamos en el umbral de un cambio generacional, de una población que de alguna manera fue obligada a mirar hacia adentro, se aisló del mundo. Y hoy está llegando una generación con una visión diferente de integrarnos al mundo. Paraguay, centro de la integración latinoamericana. Paraguay en el medio de la mayor ruta que hay probablemente en nuestro continente, el corredor de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y ustedes me dirán, sí, pero eso es agua, sí. Pero hoy el proceso logístico más eficiente sigue siendo el río. Y esta hidrovía tiene el potencial de ser todavía más poderosa de lo que es el Mississippi. El Mississippi es el responsable del desarrollo de todo el centro de Estados Unidos. Entonces, esta hidrovía que conecta 5 países, que moviliza cerca de 40 millones de toneladas, tiene el potencial de crecer de una manera exponencial. Paraguay ya está en el centro de esa integración. Ya tenemos la tercera flota de barcazas más grande del mundo, después de China y del Mississippi, que sube y baja
llevando contenedores, granos, carne, mineral de hierro, pero tenemos el potencial de hacer todavía muchísimo más. Pero tenemos que tener una visión de integración que hasta hoy no la tenemos. Paraguay, centro de la integración logística terrestre, con el desarrollo del corredor bioceánico. La ruta más cercana del Pacífico al Atlántico pasa exactamente por el medio de Paraguay. Y nosotros estamos construyendo esa ruta bioceánica, que va a permitir que Mato Grosso, que tiene un Producto Interno Bruto varias veces superior al Paraguay, produce mucho más granos que Paraguay y produce mucho más carne que Paraguay, siendo Paraguay ya el tercer exportador más grande del mundo de granos y el noveno exportador más grande de carne del mundo. Se puede sumar una logística tremenda que la acerque cerca de 20 días a los mercados de Asia. Esa ruta pasa por el medio de Paraguay. Entonces, Paraguay, centro logístico en materia fluvial, Paraguay, centro logístico en materia terrestre, Paraguay, centro fundamental en la integración energética. Paraguay ya es hoy un líder en integración energética. Tenemos estas dos represas con Brasil y Itaipú, la mayor generadora de energía limpia, renovable que hay hasta hoy en el mundo, compitiendo año a año en base al caudal del río con las Tres Gargantas de China, una hidroeléctrica que fue construida, diseñada hace 50 años, amortizada en un 100%, que tiene un costo de energía que está cercano a los $8 el mega y donde Paraguay exporta el 80% de su propia energía. O sea, no hay prácticamente en el mundo un país que tenga la abundancia de energía limpia y renovable de la que tiene Paraguay. Entonces creemos que Paraguay va a seguir siendo un centro de integración energética, pero vemos una oportunidad todavía mucho más grande, que es Paraguay en el centro de la integración de la energía en base del gas natural. Esta gran reserva que está desarrollando la Argentina, pero que el mercado está en el Brasil y el camino más cerca para que pueda llegar el gas argentino al Brasil va a pasar por el medio de Paraguay. Así que creemos de que esta es una oportunidad tremenda. Paraguay, centro de integración fluvial, Paraguay, centro de integración terrestre, Paraguay, centro de integración energética, Paraguay, centro de integración digital. Porque me encanta el desarrollo productivo del Paraguay. Paraguay tiene todavía para crecer muchísimo en expansión de la frontera agrícola, ganadería, estamos todavía muchísimo para crecer. Pero lo que le va a permitir a Paraguay ser realmente un país miembro de la OECD, con los estándares de la OECD, es la inversión en educación que estamos haciendo, que nos va a permitir combinar con esa abundancia de energía eléctrica, con esa ubicación geográfica, con reglas claras, un país sin ninguna incidencia de desastres naturales y un mundo que hoy está deseoso de consumir energía, pero también de consumir agua. Entonces creemos que Paraguay ofrece una gran oportunidad como un centro de integración digital, llámese servidores para almacenar información que viaja en la nube y que eventualmente tiene que llegar a almacenarse en un lugar físicamente, o simplemente Paraguay, centro del desarrollo de inteligencia artificial, que hoy sabemos que por cada pregunta que se hace a un chat de inteligencia artificial se necesitan 2 botellas de agua y la energía que produce o que consume una lámpara. Entonces Paraguay tiene la abundancia para hacer y por supuesto creemos que la integración de la conexión de los cables submarinos del proyecto Humboldt que está llevando adelante Chile, del cual Paraguay forma parte, junto con el cable submarino que está también en Brasil, va a permitir que Paraguay sea el centro de esa conexión digital entre Asia y el resto del mundo occidental. Así que por este lado, terminar y estar abierto a preguntas y respuestas, decirles que siéntanse libres de hacer todas las preguntas que quieran, no hay preguntas incómodas, así que voy a tratar de responderlo con la mayor candidez posible. Muchísimas gracias.